Cadillac Seville 1980. No encontramos una explicación satisfactoria para la parte trasera en forma de cofre del Cadillac Seville, pero es bastante obvio que quien aprobó ese diseño nunca caminó alrededor de la parte de atrás del auto. Algunos han dicho que ese trasero caído fue inspirado por el Daimler DS420, la limusina favorita de la realeza en todo el mundo. Lo cual solo viene a demostrar esa vieja verdad, que para vestirse con mal gusto primero hay que gastar muchísimo dinero. El Seville era igual de feo desde el punto de vista mecánico, porque a lo largo de su vida alojó varios de los peores motores de General Motors, el bocho de 4.1 litros que era demasiado pequeño para el auto, el infame diésel de Oldsmobile que fue un verdadero desastre, y por supuesto el catastrófico V864. Lo sorprendente es que el Seville se vendió de forma constante, aunque sin grandes números, durante sus 6 años de producción. Fiat Panda 1980. Fiat quería que el Panda fuera un auto económico de vuelta a lo básico, pero parece que llevaron esa idea mucho, pero mucho más lejos de lo necesario. Los paneles de lámina completamente rectos, los parachoques sin pintar y el vidrio plano transmitían un nivel de austeridad que normalmente se reserva para las prisiones. Adentro, el Panda tenía el tablero con el aspecto más inacabado que puedas imaginar, algo digno de compararse con un Tesla Model 3, una repisa cubierta de tela sin ningún adorno, con una pequeña caja que contenía el velocímetro y los controles de la calefacción, pegada más o menos frente al volante. Los asientos eran tan delgados como una caja de pizza y apenas un poco más cómodos para sentarse. El Panda tenía el ambiente de una montacargas, pero sin la comodidad ni el rendimiento. Lo increíble es que Fiat mantuvo esta caja de castigo en producción durante 23 años. Chevrolet Citation 1980. Se han escrito tantas palabras sobre la terrible ingeniería y la pésima ejecución de los autos de tracción delantera XC de GM, que el aspecto visual del Citation ha escapado en gran medida de la vergüenza que tan merecidamente le corresponde. Se suponía que el Citation debía evocar los elegantes hatchbacks europeos, pero era claramente una interpretación americana de esa idea, grande, perezosa y orgullosa de serlo. Hay algo en la postura del Citation, en la manera en que se hunde sobre sus ruedas demasiado pequeñas, que hace pensar que este auto pasaría todo su tiempo tirado en el sillón viendo televisión, comiendo papas fritas y rascándose la panza, si no estuviera tan ocupado, descomponiéndose y siendo llevado al concesionario para reparaciones en garantía. ¿Cómo los compradores de los años 80 miraban este auto y no sabían que iba a ser una miseria? Excalibur. Serie 4 1980. Excalibur Motors comenzó cuando Brooke Stevens diseñó el cuestionablemente nombrado Studebaker SS, uno de los primeros autos retro que imitaba al Mercedes-Benz SSK, allá por 1963. Stevens fundó su propia empresa para seguir haciendo exactamente eso, y hay que reconocer que los primeros modelos no eran tan terribles como podrían haber sido. Pero en 1980, la compañía decidió que era hora de un rediseño mayor, y así fue como el Excalibur Serie 4 se lanzó sobre un público desprevenido. Con su parabrisas partido, su ventana trasera cuadrada y sus rines falsos de rayos, parecía un auto de proxeneta que había pasado por una cirugía reconstructiva de segunda mano con resultados francamente desastrosos. Por fortuna, Excalibur quebró en 1986, aunque la compañía fue revivida 3 veces entre 1987 y 2003 antes de morir definitivamente. ¿Es que nadie ha leído La pata del mono? Glenfrome Facet 1983. No tenemos explicación para el Glenfrome Facet, que parece ser un cruce entre un Lamborghini LM2, una AMC Gremlin, un trastorno congénito de la piel y un accidente industrial. Glenfrome era una empresa británica especializada en personalizar Range Rovers para clientes adinerados del Medio Oriente. Y aunque nos aseguran que debajo de toda esa carrocería torturada hay un Range Rover, honestamente no estamos del todo convencidos. Diseñado por Dennis Adams, el mismo responsable de los horrores rodantes de Marcos Engineering, el Facet tenía un techo abatible hidráulico que se guardaba bajo el cofre. Glenfrome lo vendió como un coupé deportivo para todo terreno a un precio de 55,000 libras, equivalentes a unos $82,500 al tipo de cambio de la época, o aproximadamente $214,000 ajustados a la inflación actual. Lo que demuestra, una vez más, ese viejo refrán sobre los tontos y su dinero. Ferrari Mondial 1980. Quien diga que no existe un Ferrari poco atractivo claramente nunca ha tenido el disgusto de cruzarse con este horror visual. Mientras que otros Ferraris son elegantes y sensuales, el Mondial es largo y torpe, el resultado predeciblemente desagradable de combinar un asiento trasero, un motor central y un bocho montado transversalmente, todo en el mismo auto. Sorprendentemente, las proporciones tan incómodas no son el peor defecto estético del Mondial. Lo peor es ese horrible morro inclinado hacia abajo con persianas venecianas atravesando todo su ancho. Aunque no tenemos pruebas, estamos bastante seguros de que el Mondial fue el resultado de una apuesta en Pininfarina,
100.000 liras dice que diseñó un Ferrari con el que su dueño no liga ni pagando. Toyota Corolla Tercel 1980. El Tercel fue el primer auto de Toyota con motor transversal y tracción delantera, y es difícil imaginar qué llevó a ese diseño de cajuela ridículamente recortada. Nuestra teoría es que los ingenieros le pidieron a los diseñadores que enfatizaran la compacidad del tren motriz, pero olvidaron decirles en cuál extremo del auto estaba el motor. O quizás hubo un error tipográfico en las especificaciones, y los diseñadores no se enteraron hasta momentos antes de la aprobación final que el auto necesitaba ser 25 centímetros más corto de lo que habían planeado. Sea lo que haya sido, el resultado fue que el Tercel, ya de por sí pequeño y de apariencia barata, terminó luciendo todavía más pequeño y más barato de lo que era necesario. AMC Eagle Comeback, 1981. Si piensas que esto parece obra de algún campirano, que tomó un AMC Gremlin y le puso tracción en las 4 ruedas, estás a medias. Lo que realmente pasó es que una fábrica de autos tomó una AMC Gremlin y le puso tracción en las 4 ruedas. A finales de los 70, AMC tenía autos obsoletos y no tenía dinero, pero sí tenía la división Jeep y su experiencia en tracción integral. Así nació la línea Eagle. La Station Wagon basada en el Hornet era bastante buena y el sedán era tonto pero funcional. Pero cuando llegaron al comeback basado en el Spirit, el más barato de la línea Eagle, quizás estaban llevando las cosas un poco demasiado lejos. La Wagon se vendió como pan caliente, anticipando el éxito del Subaru Outback y otros crossovers. Pero el comeback solo encontró 5.603 compradores. Ojea los catálogos de ventas viejos de AMC y notarás que nunca muestran el comeback desde atrás. Probablemente porque sabían que la gente reconocería que era un Gremlin en zancos. Digan lo que digan de AMC, sus gentes de mercadotecnia no eran estúpidas. O al menos no tan estúpidas como el Eagle Comeback. Maserati Biturbo 1981. Se supone que los Maserati deben verse elegantes. Se supone que deben verse sensuales. No se supone que deben verse como un Chevy Citation en versión coupé. Nissan Stanza Wagon 1982. Muchos analistas automotrices han señalado, y con razón, que el SUV crossover fue realmente inventado en los años 80 con autos como el Nissan Stanza Wagon. Pero dicen que no se vendían porque el público todavía no estaba listo para ellos. Falso. No se vendían porque se veían así. Ford Tempo 1984. El Tempo fue el primer auto norteamericano en utilizar el nuevo lenguaje de diseño aerodinámico de Ford, centrado en faros empotrados al estilo europeo. Excepto que esos faros no habían sido aprobados a tiempo para el lanzamiento del Tempo en 1983, así que tuvo que conformarse con faros sellados cuadrados y marcos cromados. Metida de pata. Los faros prometidos finalmente llegaron para 1986, pero en 1988 Ford rediseñó el sedán Tempo con una parte trasera cuadrada y poco agraciada. Así que en el espacio de 2 años, arreglaron un extremo del auto y arruinaron el otro. Segunda metida de pata. El coupé, Tempo, escapó a esta ignominia y, de hecho, evolucionó hacia un auto de aspecto bastante decente. Desafortunadamente, el buen aspecto no compensó el motor tosco, creado al quitarle 2 cilindros a un 6 cilindros en línea de los años 60, ni la suspensión construida con la menor ingeniería posible. Lincoln Mark VII, 1984. El Mark VII, LSC, era en realidad un auto de rendimiento bastante sólido, pero lo que lo hacía tan bueno era exactamente lo mismo que hacía tan malo su diseño. Básicamente era un Mustang GT, con grandes salientes cromados pegados en los extremos. Los LSC eran rápidos, pero los modelos que no eran LSC, básicamente no tenían ninguna cualidad redimible. Zimmer Quicksilver, 1984. Zimmer construía lo que en círculos educados se conoce como autos neoclásicos, el refinado arte de tomar automóviles perfectamente buenos y arruinarlos con detalles de estilo antiguo pegoteados por todas partes. De toda la contaminación visual creada por Zimmer, el Quicksilver es posiblemente el peor ofensor. Zimmer tomó un vehículo de producción y estiró la distancia entre ejes 40 centímetros, lo que dejó un cofre enorme lleno absolutamente de nada. Porque el Quicksilver estaba basado en un Pontiac Fiero. No es un error tipográfico. A pesar del cofre del tamaño de una cancha de tenis diseñado para evocar los gigantescos B8 y B12 de antaño, el Quicksilver está propulsado por un modesto V6, ubicado detrás del habitáculo de los pasajeros. Y a pesar del enorme parachoques cromado, el Quicksilver conservó los faros escamoteables del Fiero porque ¿para qué desperdiciar un buen par de faros? El remate. Zimmer vendía este montón de ostentación a alrededor de $50,000, el mismo precio que un Mercedes 500C contemporáneo. Se nos ocurren mejores usos para ese dinero, como juntarlo en una pila y prenderle fuego. Alfa Romeo Milano 1985. ¿Qué diablos pasó aquí?
Nuestra mejor hipótesis es que el Milano fue diseñado originalmente como un auto grande, luego se tomó la decisión de hacerlo más compacto, y a mitad de la conversión el software de diseño se cayó. Cadillac DeVille, 1985. Hay que admirar a los Cadillac de 1977, que lograron sobrevivir el mandato de reducción de tamaño de GM con cierta dignidad e individualidad. Cuando llegó el momento de reducir el tamaño nuevamente, todo eso salió por la ventana. Los Cadillac de 1985 eran enanos, pequeños, sin dignidad, y demasiado similares a los Oldsmobile y Buick, con los que compartían obviamente la mayoría de sus piezas. El cimarrón carga con gran parte de la culpa por haber hundido a Cadillac, pero estos pequeños pretextos de autos de lujo merecen una buena parte de esa responsabilidad. GM en los años 80 tenía la cabeza corporativa metida firmemente en su propio trasero corporativo, y la solución tardó demasiado en llegar. Los DeVille de 1989 recibieron una distancia entre ejes más larga, una cajuela más generosa y mejores proporciones, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La marca que alguna vez fue el estándar del mundo, se había convertido en el hazme-reír del mundo. Subaru XT 1985. En los años 80 parecía que los fabricantes japoneses no podían hacer nada mal, pero el Subaru XT Coupe demostró que sí podían hacerlo, y bastante. Aparentemente diseñado únicamente con la ayuda de una regla, el XT Coupe podría haber sido un clásico de diseño de los 80 si se hubiera parecido un poco más a un auto y un poco menos a un tope de puerta. El interior era incluso más extraño, un tablero de LCD que parecía un videojuego barato, un volante en forma de L acostada, y una palanca de cambios enorme e incómodamente fálica. Su motor turbocargado producía apenas 111 caballos de fuerza, lo que significaba que el turbo daba más o menos el impulso de una brisa ligera. Subaru fabricó una versión 4x4 con suspensión neumática que levantaba la carrocería para el campo, y eso era bastante ingenioso. Pero ingenioso no es necesariamente bonito. Montecarlo Aerocoupe 1986. En los años 80, el resbaladizo Thunderbird de Ford le estaba dando una paliza al cuadrado Montecarlo de Chevrolet en las carreras de NASCAR. El problema era que la ventana trasera vertical del Chevy lo hacía tan aerodinámico como un edificio de departamentos. La solución fue instalar un vidrio trasero más inclinado, lo que obligó a Chevrolet a fabricar al menos 200 unidades para clientes normales con el fin de calificarlo como auto de producción. El resultado fue más feo de lo esperado, ya que el vidrio trasero alargado parecía resaltar los ridículamente largos voladizos frontales del Monte Carlo. GM en esa época no podía tomarse la molestia de gastar dinero en frivolidades como la ingeniería, así que en lugar de construir un hatchback como es debido, le pusieron una tapa de cajuela diminuta al Aerocoupe, dejando suficiente espacio para palos de golf y maletas grandes, siempre y cuando primero las pasaras por encima con una aplanadora. A pesar de su extrema rareza, los Aerocoupe todavía alcanzan precios de coleccionista, lo que demuestra que la fealdad trasciende el tiempo. Nissan Pulsar NX 1987. La supuesta ventaja del Pulsar NX era que tenía paneles traseros intercambiables, lo que significaba que podías manejarlo ya sea como un hatchback de aspecto inacabado o como una especie de media station wagon con cara de tonto. Resulta que esta era una característica que exactamente 0 compradores deseaban. Una buena dinámica de manejo podría haber compensado el aspecto ridículo del Pulsar, pero estaba basado en el Sentra, y manejarlo ofrecía las mismas emociones que una orientación de nuevo empleado en una papelería. Nissan S-Cargo 1989. Ah, ya entiendo, es una van de carga que parece un caracol y se llama S-Cargo. El hecho de que este chiste rodante haya llegado a producción es evidencia de que, para finales de los 80, a pesar de todos los maravillosos dispositivos que Japón había creado, todavía no habían inventado un sentido del humor que funcionara. El S-Cargo era teóricamente un homenaje al Citroën 2KB, pero en realidad ambos autos se parecen entre sí tanto como el Cristo crucificado de Diego Velázquez se parece al Peace Christ de Andrés Serrano. Si tan solo hubieran esperado a que existiera Photoshop para tener esta idea, habría sido un chiste del 1 de abril y 24 horas después todos hubiéramos podido seguir con nuestras vidas.